¿Logran ver, chicos? Sí, ¿verdad? Estoy compartiendo, ¿no? ¿Aló? Sí, doctora. O tal vez, no sé si está Irenis o ella podría compartir en una pantalla más grande. ¿Tienes el archivo? Sí, doctora, pero me tendría que Ya. dar un rato para aprender la Por, compu. por favor, porque ahorita no sé qué pasa, que no está dando. Ya, doctora. A ver, ahora sí, creo que sí, ya está dando. ¿Logran ver mi pantalla? Ya, entonces si es así, continuamos con la clase. Buenas tardes y mil disculpas, chicos. Vamos a continuar con nuestro temario sobre este tema que es la gluconeogénesis y también es importante el control que se hace respecto a este proceso, ¿no es cierto?, del control de la insulina. Entonces, como ya manifestamos en la clase anterior, las incretinas son las moléculas que secreta el intestino. Hola, ¿me escucha? ¿Me están Sí, escuchando? doctora, se Sí. escucha, doctora. Ya es que pensé que se había cortado. Por tanto, estas juegan un rol muy importante a nivel de la insulina. Si recordamos, cuando hablamos de la exocitosis de la insulina, dijimos que las incretinas son las que se encargarían de producir el segundo mensajero, el AMP cíclico, uniéndose a su receptor y generando la proteína quinasa A. Entonces, esta proteína quinasa, juntamente con el calcio, que hace el efecto alostérico sobre esas proteínas que van a secretoras, que van a generar en realidad la contracción y van juntamente con la fosforilación que genera la proteína quinasa llevar a cabo ese proceso de exocitosis. Entonces tenemos a varias moléculas como incretinas que juegan ese rol de ser secretagogos de insulina. Tenemos el péptido similar al glucagón, conocido como GLP-1, y este es secretado en la mucosa intestinal por las células L y tiene como función también retrasar el vaciamiento gástrico, es decir, de esa manera es que como que más o menos genera la saciedad, la sensación de saciedad, y algo que también hace es estimular la proliferación de células beta, procesos que en este caso entonces van a estimular la secreción de insulina, y sabemos muy bien que esta hormona por ese efecto incretina al secretarse lo que hace es bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, este proceso regulatorio se lleva a cabo en el intestino cuando nosotros estamos en un estado de alimentación. Otra segunda molécula incretina viene a ser el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o conocido como GIP. Este normalmente, o llamado también péptido inhibidor gástrico, es secretado por las células K a nivel del duodeno y del yeyuno, y igual que en el caso anterior, también estimula la proliferación de las células beta, jugando también un rol a nivel de la secreción de insulina, disminuyendo los niveles de esta hormona que ya hemos mencionado, tiene esa acción hiperglucemiante. También va a inhibir la apoptosis y por tanto, esta molécula entonces juega el mismo rol que en el caso anterior de estimular la producción de insulina. Algo que debemos indicar cómo se degradan estas biomoléculas, porque si continúa el efecto vamos a seguir secretando, estimulando la secreción de insulina, por tanto, juegan un rol de inactivación a través de una enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es degradar estas moléculas, evitando de esa manera esta acción. Una tercera incretina es el péptido intestinal vasoactivo o llamado como BID, que normalmente se secreta después de la ingestión de alimentos y su
producción va a depender entonces de las elevadas concentraciones de glucosa a nivel intestinal. Y de la misma manera, vía MP cíclico, producción de la proteína quinasa y fosforilación de esas vesículas que contienen la insulina va a generar la exocitosis. De igual manera, la colecistocinina, que también se produce a nivel intestinal, juega el mismo rol de ser secretagogo de insulina. Eh, Vamos a continuar entonces sobre los efectos de las hormonas contrarreguladoras, que en este caso más bien hacen que se genere ese proceso de resistencia a la insulina. Entonces, no olvidemos que principalmente el tejido adiposo, como ya hemos mencionado, es el que hace que pueda generar una inflamación por el proceso mismo de estimular la beta oxidación a ese nivel y la generación de radicales libres, generando la resistencia. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar a ese nivel? La degradación de ácidos grasos genera aldehídos reactivos, los cuales van a ir unirse a esas proteínas que en este caso son receptores para la insulina, el receptor de tirosina sinasa de insulina. ¿Y qué es lo que van a generar en esta situación? La producción de una proteína rara. ¿Y qué es lo que el organismo como respuesta hace a esto? Es producir anticuerpos y eliminar, degradar esos receptores. Y de esa manera, entonces, tendríamos una resistencia. eh, la insulina no va a cumplir ese su rol de exocitar los glucosatos hacia la membrana y de esa manera poder internalizar la glucosa, como ya hemos mencionado, a nivel de músculo y tejido adiposo. Otro efecto similar que hace también un proceso de resistencia es la hormona de crecimiento y el cortisol, que es lo que hacen es inhibir la respuesta a nivel de lo que hace esa cascada de señalización de la insulina, evitando nuevamente ese proceso de exocitosis de este transportador y esos mecanismos entonces, repito, a nivel de las células del tejido adiposo como musculares estarían generando la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque este transportador de glucosa no estaría actuando como tal y ese fenómeno estaría produciendo la resistencia a la insulina. Entonces, no olvidemos, la hormona de crecimiento se libera desde la glándula pituitaria y el cortisol se produce a nivel de la corteza suprarrenal, sobre todo a nivel de tejido adiposo y músculo. Entonces, estos niveles tanto de hormona de crecimiento como de cortisol estarían generando ese proceso de resistencia. No sé si está claro, chicos, o necesitan alguna aclaración en esta parte. Continuando entonces, muchos otros mecanismos van a generar ese efecto de resistencia a la insulina, es decir, la disminución de las funciones fisiológicas de esta hormona y factores, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado, por ejemplo, que a nivel de los obesos, sobre todo, las moléculas grasas, la elevación de ácidos grasos va a generar esta disfunción a nivel de ese receptor y entre otros factores, pues, y acabo de mencionar, la obesidad sería uno de esos factores que estaría generando esa resistencia, también la hipertensión arterial, en el caso de la diabetes, el sedentarismo, se ha visto que el ejercicio intenso lo que hace es estimular la exocitosis de insulina y también el tabaquismo. Entonces, todas estos factores estarían llevando a que se genere la resistencia a la insulina. También pueden existir causas de sensibilización defectuosa de la insulina a su receptor por otras causas. Por ejemplo, o la mutación en esa proteína, en el gen que codifica a esa proteína receptora de la insulina. Ya expliqué hace rato la producción de anticuerpos contra el receptor o defectos en las vías de señalización de la insulina. Entonces también podemos tener variantes a nivel de mutaciones que se llevan a cabo en los genes que codifican esas proteínas en esa cascada de señalización que hemos ya mostrado que lleva a cabo la insulina. Muchas proteínas, ¿no? La AKT, la proteína quinasa B, la fosfoinositol 3 quinasa, el IR,
Entonces, hay muchas moléculas que están implicadas en este proceso de señalización y mutaciones en estas generarían también ese efecto de una sensibilización defectuosa de la acción que hace la insulina. Y sobre todo el exceso de ácidos grasos es por ese proceso de estrés oxidativo no solamente va a ir a generar defecto a nivel de los receptores, sino también puede ir a generar daño a nivel de las células beta y por tanto haciendo de que éstas no vayan a producir la insulina. Y la lipotoxicidad que se produce, sobre todo en el organismo, se debe a las hipertrigliceridemias que se generan. Normalmente esto por las hiperglucemias que se producen en la diabetes principalmente o en los obesos, ¿no es cierto? Entonces, estas hipertrigliceridemias también van a producir esa lipotoxicidad y daño a nivel de lo que es ese mecanismo de señalización de la insulina. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa con el metabolismo a nivel de los hidratos de carbono en un estado de alimentación? Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado respecto al metabolismo de carbohidratos, en un estado de alimentación ya hemos explicado muy bien que lo que se eleva es la glucosa. Sabemos muy bien que la glucosa se absorbe a través de los transportadores, ya sean los GLUT o los SGLTs a nivel intestinal y mediante el sistema porta son dirigidos hacia el hígado. Entonces, es a través de transportadores GLUT va a ingresar a los hepatocitos y entra a una vía que es la glucólisis, activando a la exocinasa, en este caso, en el hígado sería la glucosinasa, ¿verdad? Porque esa enzima está presente a nivel hepático. Entonces, pasa que la glucosa entrando a esta vía glucolítica se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta puede ir a generar, entrando, produciendo piruvato y posteriormente al ciclo de Krebs energía, que es su principal función. Pero también hemos visto que cuando hay un exceso, esta se va a almacenar en forma de glucógeno a nivel de los hepatocitos y también el piruvato en elevadas concentraciones que se genera por la alta concentración de glucosa al producir acetilcoenzima A, esta va a ir a esterificar con el glicerol que proviene de la vía glucolítica después de la síntesis de acilgliceroles o ácidos grasos que posteriormente al esterificarse con el glicerol se almacena en forma de triglicéridos. Sin embargo, también ya hemos explicado que estos triglicéridos salen a nivel hepático a través de una lipoproteína que es la VLD, lipoproteína de baja densidad, y esto donde va a llevar a almacenarlos prácticamente al tejido adiposo. Y también ya hemos explicado que los kilomicrones son los encargados de transportar estos triglicéridos que vienen de la dieta hacia el tejido adiposo mediante la lipoproteína lipasa. Hemos explicado ya que estas lipoproteínas se degradan liberando hacia este tejido ácidos grasos libres que posteriormente se esterifican con el glicerol. ¿Y de dónde viene ese glicerol? De la vía glucolítica. Entonces, a partir de la dihidroxiacetona fosfato, juntamente con los ácidos grasos que ha transportado del intestino de la dieta, estas moléculas pueden ir a almacenarse en forma de triglicéridos. Sin embargo, también a nivel del tejido adiposo, la glucosa entrando a la vía glucolítica y generando a través de la piruvato deshidrogenasa el incremento de acetilcoenzima A, esto va a ir a la síntesis de ácidos grasos que juntamente con el glicerol, entonces se almacena como triglicéridos. En resumen, estamos viendo que estos triglicéridos provienen de la dieta y también provienen de la elevada concentración de glucosa que nosotros o carbohidratos ingerimos en la alimentación. ¿Qué es lo que ocurre a nivel muscular en este estado? A nivel muscular, la glucosa va a ser transportada y principalmente para generar energía para la contracción muscular, a través ingresando a la vía glucolítica y oxidándose completamente esta molécula de acetilcoenzima que se genera a partir de piruvato en el ciclo de Krebs o almacenándose en ese polímero que es el glucógeno, que posteriormente va a servir este polímero de almacenamiento para liberar glucosa y generar energía en situaciones de ayuno. Al mismo tiempo, a nivel muscular, también necesitamos que se sinteticen proteínas, por tanto, estos de dónde vienen de la dieta, de quienes estoy hablando, de los aminoácidos que provienen de las proteínas que nosotros consumimos en nuestra alimentación. Entonces, estos a través de transporte activo secundario van a ingresar al músculo esquelético a
a participar en ese proceso de síntesis proteicas. ¿Qué pasa a nivel de otros tejidos, sobre todo el cerebro como tejido glucodependiente? La glucosa entra a través de los GLUT y donde ingresa a esa vía central muy importante que es la degradación de esta molécula. Me refiero a la vía glucolítica y posteriormente al ciclo de Krebs para generar energía en el cerebro, principalmente para esos procesos de neurotransmisión. Entonces, hemos hecho un resumen de todo lo que hace nuestro organismo en ese estado de alimentación, qué procesos metabólicos sigue. Entonces, no olvidemos que hay un aporte elevado de glucosa durante el proceso de alimentación y todos esos procesos metabólicos se van a ajustar, como ya dije, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre precisamente por la liberación de insulina que vendría a estar generando esos procesos, ¿no? Entonces, en abundancia energética, repito, durante el estado de alimentación, el organismo lo que hace es liberar insulina y tejidos, en este caso insulino dependientes, como es el tejido adiposo y el músculo, van a ser los responsables de captar esa glucosa. En el caso del tejido adiposo, almacenar en forma de triglicéridos y en el caso de músculo en forma de glucógeno. Entonces, ese es el resumen de todo ese proceso que acabo de explicar. ¿Qué es lo que pasa con el metabolismo en un estado de ayuno? Es decir, en un estado posabsortivo. No olvidemos que en ayuno, ¿qué es lo que baja? Los niveles de glucosa en sangre. Por tanto, va a haber una disminución en la secreción de insulina y lo que va a hacer el páncreas a nivel de las células alfa es liberar el glucagón. Glucagón que va a hacer muchos efectos, ¿no? A nivel del tejido adiposo, activa la lipasa sensible hormona y esta que degrada los triglicéridos produciendo ácidos grasos y glicerol. Este glicerol ya hemos explicado es conducido a través de la circulación hacia el hígado para transformarse a través de ese proceso de gluconeogénesis en glucosa, que también hace el glucagón a nivel de músculo. Lo que va a estimular es la degradación de proteínas, generando esos sustratos gluconeogénicos, que son los aminoácidos, los cuales van a ser transportados hacia el hígado para que este tejido haga ese proceso de gluconeogénesis. Sin embargo, antes de hacer ese proceso, el hígado lo que hace es, a través de vía del glucagón, uniéndose a su receptor, estimular la degradación de ese polímero en el hígado, que es el glucógeno, es decir, que está activando la gluconeogénesis. De esa manera, mediante esos procesos en el estado de ayuno, el proceso metabólico lo que hace es incrementar los niveles de glucosa en sangre para exportar hacia la circulación y mantener esa homeostasis, es decir, estos niveles dentro de los 70 a 95 miligramos por decilitro. En realidad, en el resumen, en estado de ayuno, ya he explicado de dónde provienen los aminoácidos de la degradación de proteínas a nivel muscular, de dónde proviene el glicerol, de la degradación de triglicéridos a nivel del tejido adiposo, y de dónde proviene el lactato, viene de la glucólisis anaerobia y también de los eritrocitos, ¿no? Entonces, todos esos sustratos que ya hemos explicado en este capítulo, gluconeogénicos, que van a ir a hacer en el hígado, sintetizar glucosa por ese proceso de gluconeogénesis o degradar este polímero de glucógeno en esta molécula que luego a través de la circulación va a ser exportada a los tejidos glucodependientes, las gónadas, el cerebro, los glóbulos rojos, el tejido muscular en estado de ejercicio, etcétera, ¿no? Y principalmente al tejido, en este caso, del sistema nervioso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en esta gráfica, ya estamos explicando ya a través de este esquema qué es lo que hace el glucagón a nivel del tejido adiposo, estimula la lipasa sensible hormona,
Esto va a liberar glicerol, ácidos grasos, glicerol para la síntesis de nueva glucosa por gluconeogénesis. Los ácidos grasos van a ser exportados a los tejidos, puede ser a hígado, puede ser a músculo, para que estos sean utilizados como fuente alterna en el lugar de la glucosa. Mecanismo que va a hacer de que estos tejidos no consuman glucosa. Entonces, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Cuando se transportan ya sea al hígado o músculo, ¿qué proceso hacen? Beta oxidación, produciendo ¿qué cosa? Acetilcoenzima. De la misma manera, el ácido graso en el músculo va a ser ese proceso de beta oxidación. ¿Cuál es la finalidad de producir acetilcoenzima? Y esto oxidarse en el ciclo de Krebs produciendo energía. ¿Para qué? Para la contracción muscular. Y a nivel hepático lo mismo, ¿no? Acá está produciendo acetilcoenzima, que en este caso va a ser la molécula que se va a encargar de ir a generar ATP a través del ingreso en el ciclo de Krebs o hacer la síntesis de nuevo, puede ser en este caso de ácidos grasos. Bueno, entonces, el glucógeno a través de la estimulación de la hormona que es el glucagón, también va a ser degradado generando glucosa. Mecanismos, dos mecanismos importantes entonces, la glucogenólisis y la gluconeogénesis van a liberar esa glucosa a los diferentes tejidos como fuente de energía. Y no olvidemos cuando los aminoácidos que se liberan de la degradación de proteínas, son transportados hacia el hígado para producir nueva glucosa. Este proceso catabólico de los aminoácidos va a generar amoníaco, molécula que en el mismo hígado entra al ciclo de la urea y posteriormente esta va a ser eliminada a través de la orina mediante los riñones. Hemos explicado la glucólisis anaerobia que generan los glóbulos rojos. ¿Esto por qué proceso? Porque no contienen mitocondrias, generaría el lactato. Es del lactato donde se dirige al hígado a hacer ese proceso de gluconeogénesis. Entonces, ¿para qué el hígado está haciendo estos dos procesos metabólicos? Para aumentar los niveles de glucosa y esto se ha exportado a esos tejidos glucodependientes, principalmente cerebro, glóbulos rojos, gónadas, retina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en inanición? La situación, ya aquí tenía otra gráfica más compleja, sin embargo el resumen es este, ¿no? En inanición, ¿qué quiere decir? Son varios días sin comer, estoy hablando de un estado de, por ejemplo, hacer huelgas de hambre. ¿Cuál es la vía que mantiene esos niveles de glucosa en sangre? Específicamente a nivel hepático, la gluconeogénesis. No olvidemos que el glucógeno nos va a soportar entre 8 a 18 horas. Ya en estado de inanición hemos agotado completamente nuestras reservas. Entonces, la única vía que mantiene este proceso de producir la nueva glucosa es esta de la gluconeogénesis, es decir, sintetizar glucosa a partir de glicerol, aminoácidos y lactato. Ya hemos explicado a detalle de dónde provienen el glicerol del tejido adiposo, los aminoácidos de músculo y el lactato de los eritrocitos del mismo músculo en estado de ejercicio íntegro. ¿Qué está haciendo el hígado en ese proceso de inanición? Produciendo la nueva glucosa, repito, para exportar a esos tejidos glucodependientes. ¿Hay alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Aló? Bueno, No, vamos a doctora. continuar. ¿Qué es lo que pasa con el metabolismo de carbohidratos durante el estrés? No olvidemos que en estado de estrés, y en este caso estoy hablando de el estrés agudo, eh, lo que nosotros secretamos es la adrenalina, el glucagón, y si entramos en un estrés crónico, secretamos el cortisol. Estas hormonas son principalmente hiperglucemiantes. ¿Qué situaciones pueden llevar a estrés en nuestro organismo? Quemaduras, cirugías, infecciones, ¿no es cierto? Entonces, esto va a estimular a que la liberación de esas hormonas estimulen un hipermetabolismo. Es decir, ya hemos explicado, en este caso, se va a activar el catabolismo, sobre todo de varios procesos, ¿no?
va a aumentar la función del sistema nervioso simpático, eso que va a ir a hacer a que se secrete la adrenalina, disminuyendo entonces, ¿qué cosa a nivel metabólico? El anabolismo, es decir, la síntesis del glucógeno, la lipogénesis, la síntesis de proteínas y más bien incrementando el catabolismo, es decir, ¿de qué procesos? La degradación del glucógeno o glucogenólisis, la degradación de los triglicéridos o lipólisis, la degradación de proteínas o proteólisis y ese proceso de gluconeogénesis. Entonces, sabemos muy bien que si hablo de la epinefrina o adrenalina, este tiene receptores no solo a nivel hepático, sino también a nivel de músculo y acá nuestro laboratorio bioquímico en este caso es el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué efectos va a generar a nivel hepático? Estimular la degradación de proteínas, produciendo aminoácidos, estimulando la degradación del glucógeno, haciendo que el glicerol, el lactato, que en este caso ha sido transportado hacia el hígado, se transforma en la nueva glucosa y de esta manera, en este estado de estrés, estemos aumentando la concentración de glucosa. Es por eso que cuando uno se encuentra en estado de estrés, se incrementa la concentración de glucosa en sangre. Es decir, esto que genera la hiperglucemia. También va a generar la resistencia a la insulina, el aumento de alfa-antitripsina, la aptoglobulina, la vasoconstricción como fiebre, taquicardia, taquipnea, se generan en estos procesos. Sobre todo el síndrome adrenérgico, ¿no? Palidez, taquicardias, sudoración profusa. Es simplemente acá para indicar que el hipotálamo sería el responsable de liberar ACTH, hormona que va a ir a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, estimulando la liberación de cortisol. ¿Qué es lo que hace esto a nivel de los adipocitos? Estimula la liberación de ácidos grasos a nivel muscular, el catabolismo de glucógeno y a nivel hepático el proceso de catabolismo del glucógeno y también la gluconeogénesis. Y la adrenalina y noradrenalina, cómo se producen por activación del sistema nervioso simpático, y esto va a generar efectos a nivel cardíaco, ya explicamos, incremento de la frecuencia cardíaca, a nivel hepático, estimula el catabolismo del glucógeno y a nivel de las arteriolas incrementa el flujo sanguíneo. Y finalmente terminamos con el alcohol, que en este caso es una droga que inhibe a ese proceso de gluconeogénesis. Si nosotros recordamos, la mayor parte de esta molécula es degradada a nivel de el citosol del hepatocito mediante el alcohol deshidrogenasa, es decir, el etanol eh, se va a oxidar generando acetaldehído y NAD reducido. Ese exceso de NAD reducido que se genera en el citosol va a ir a hacer efectos, ¿no? Es decir, consumir el piruvato, que a través de la lactato deshidrogenasa va a producir lactato más NAD oxidado. Esta reacción se lleva a cabo con la finalidad de que ese NAD reducido que se produce por el metabolismo de esta molécula vaya a oxidarse para seguir alimentando vías como por ejemplo la glucólisis. Ojo, también se consume otro sustrato gluconeogénico que es el oxalacetato, que a través de la reacción, es la reacción inversa de la última reacción en el ciclo de Krebs, ¿no? La malato deshidrogenasa, este se transforma en malato. Entonces, dos reacciones importantes que se llevan a cabo en el sentido de oxidar a esa coenzima reducida que este proceso catabólico de esta molécula genera. Entonces, consumir piruvato y oxalacetato, ¿qué está inhibiendo? Ese proceso de gluconeogénesis. Una consulta, chicos. Si se inhibe la gluconeogénesis, ¿qué estaría bajando en el organismo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola.
Bianquita, ¿estás por ahí? Aló. Se escucha, doctora. Diga, ¿qué es lo que pasa si inhibimos la gluconeogénesis, chicos? Que no estoy produciendo en ayuno prolongado o inanición. Glucosa. Glucosa. Es decir, el alcohol es una molécula hipoglucemiante y van a ver que muchos indigentes, ¿no? A veces en la plaza principal han aparecido muertos, justamente es porque estos alcohólicos pues no se alimentan y la hipoglicemia es que los mata, ¿no? Bueno, me toca hablar de otra patología que sería la diabetes mellitus. Sin embargo, esto yo quisiera ver, terminar el día martes, este tema que es muy importante. Vamos a hablar de los efectos fisiopatológicos de los diferentes tipos de diabetes. Vamos a hablar de cómo se genera la resistencia a la insulina y vamos a ver cómo se llevan a cabo esos cambios bioquímicos a nivel de estas patologías, ¿no? Y también vamos a hablar un poco del tratamiento, cuál es su mecanismo de acción de esas drogas que sirven para el tratamiento de la diabetes y cuáles son los efectos y daños que generan sobre los diferentes tejidos estas enfermedades, por ese desequilibrio, la falta de insulina o la resistencia que en este caso genera, como es el caso de la diabetes tipo 2 frente a la insulina este paciente. Si no hay preguntas, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Aló? Si no hay preguntas, quedamos ahí. Nos vemos el día martes, por favor. El martes y el jueves terminamos nuestra clase. Vamos a hacer el jueves el capítulo de metabolismo intermediario y ahí terminamos conmigo. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Doctora. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas tardes.